Hola Aranza, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Qué dices? ¿Cómo andas? Y al rato te envío tus observaciones, ¿eh? Sí, no se preocupe. Ok, gracias. Hola Jenny, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, ¿ya lista para la sesión? Ya, Ok, muy bien. ya lista. Profe, aún Listo. tengo problemas con mi cámara, Sí, no te pero aquí preocupes. estoy presente. Sí. Mientras ya te escuche, está perfecto. Ok, profe, Sí, gracias. sí, sí, por nada. Vamos a esperar a sus compañeritas. Nada más se vayan incorporando. Cari no puede enlazar el audio. Ahorita vamos a checar con ella. ¿Ustedes no tienen clase antes de esta? No, tenemos de hecho al final con Ah, el Francis. después. Ok, con razón. Sus compañeritas creo que sí tienen antes. Bueno, vamos a esperar que se vayan incorporando. Mientras, pues les comparto la presentación que no concluimos hace 8 días, que espero que hayan leído. Ya era muy poco lo que quedaba. Déjenme checar aquí con Cari otra vez. Y abordar el tema nuevo. Y ya también, pues en nuestra penúltima clase prácticamente. Permítanme que se incorporen sus compañeras. Bien, hola Cari, buena noche. Por fin se conectó tu audio. Profe. Hola, hola. Sí, por fin. Sí, ya entró bien. Bien, también ya tenemos a Lupita. Buenas noches. Espero que ya esté mejor Lupita. Buenas noches. Buenas noches, Lupita. Bien, vamos a comenzar en lo que se incorporan sus demás compañeras. Déjenme compartir pantalla de lo que estábamos viendo, terminar lo que estábamos viendo hace 8 días. Estábamos hablando sobre lo que es la creatividad y lo que es, pues, la creatividad como parte de la expresión verbal y no verbal. Déjenme ver, aquí está. Nos quedamos en que pues iban a leer todo lo que era o terminar lo que era la expresión no verbal. Habíamos estado hablando pues de todo lo que era la expresión verbal y esto a través pues del uso del lenguaje tanto de manera oral como de manera escrita y cómo va a influir también como parte de la creatividad para que pues podamos expresar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que estamos creando, ¿sí? A partir pues de utilizar lo que son estos símbolos y signos que entendemos, que forman parte de una lengua, y también pues obviamente de manera oral. Ahora, la expresión no verbal pues aquí es donde nosotros vamos a observar cómo se expresa una persona, pues a través de todo lo que son los signos que se consideran no verbales, que va a ser a partir precisamente de la gestualidad, de lo que son imágenes y demás elementos que vamos a estar viendo. Dentro de esta expresión no verbal, pues vamos a tener a la kinésica, perdón, proxémica, icónica o simbólica y paralenguaje. Vamos a ver de qué se trata cada uno de ellos. Déjenme ver por aquí. Así que bueno, para empezar, pues siempre expresamos algo a partir de lo que o de varios factores o de varias características que nosotros empleamos cotidianamente, como es la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de acercarnos a los demás, de tocar, la forma de todos nuestros gestos, sí, de mirar, de caminar, como lo vemos aquí. Todas estas características pues dan un mensaje respecto a nosotros, algo que queremos hacer saber o nos expresamos a partir de esto, ¿no? Por ejemplo,
a Cari que le gustan todo esto de rodeos y demás, pues lo expresa también mediante su forma de vestir, ¿verdad? Con las botas, el sombrero y lo demás, algo que a lo mejor a los demás si no les gusta, pues no van a utilizar ese tipo de vestimenta que no les refleja parte de lo que ustedes quieran expresar. Recuerden que pues muchos de, incluso de los grupos subculturales, que hemos hablado bastante, pues con su forma de vestir, pues expresan esta rebeldía o el estar en contra del gobierno, lo demás, como los emos, ¿verdad? Tarquetos y todos estos grupos. Aún así, pues siempre identificamos a veces a una persona por su forma de vestir, porque si es fresa, porque si no es fresa, porque si se ve naco, porque si no se ve naco, en fin, por todas estas cuestiones, además de todas las demás características que hablamos, como, y que además se vuelven, bueno, aparte de esto, se vuelven parte de nuestra personalidad y que nos identifican, pero además con esto comunicamos, con esto expresamos. También, a través de esto, precisamente de estos aspectos que les hablaba yo, lo que es la forma de vestir, la forma de hablar, de pensar, de peinarnos, de arreglarnos, de mover las manos, la gestualidad, de caminar, lo demás, nuestros gestos, pues obviamente expresamos emociones, el cómo nos sentimos en ese momento, la situación que estemos pasando, la expresamos pues a través o la reflejamos en estos aspectos. Sobre todo, yo les comentaba hace 8 días, incluso desde la clase antepasada, pues las expresiones faciales que tenemos son las que van a indicar demasiado. Ni siquiera necesitamos a veces decir lo que estamos pasando, lo que estamos sintiendo, la emoción que tenemos, porque se ve reflejada en nosotros, en la manera de hacer nuestros gestos, en la manera, hasta nuestro rostro cambia, ¿no? Cuando estamos enojados, como que tiene un aspecto distinto a cuando está alegre, a cuando estamos tristes. Entonces, es importante estas expresiones. Yo les decía que en psicología, pues, se estudia demasiado esta parte para identificar ciertas características que tengan que ver con traumas y demás. Por eso se hacen análisis de lo que es el lenguaje corporal y además pues todo lo que es las expresiones faciales. Les decía que yo di la materia y era importante ver desde por qué movemos la ceja, hacia dónde va la mirada, los labios, cómo los movemos, todo tiene algo que expresar. De acuerdo con Darwin, bueno, que él hizo aparte de Darwin, recuerden, ya lo veíamos por ahí en una materia donde relaciona precisamente que así como habla de la evolución de las especies, pues también habla de una evolución conductual y cómo vamos utilizando todo a favor de incorporarnos mejor como especie. Entonces, pues él publica este libro acerca de las expresiones faciales, perdón, donde pues él dice que estas expresiones faciales son emociones universales que existen en la raza humana y que de alguna manera esto no tiene que ver con nuestra cultura, sino más bien tendría que ver con la parte psicológica, ¿no? La parte de conducta. Entonces, estas emociones pues se expresan a través de todo lo que es nuestra gestualidad, ¿sí? Tenemos aquí a la kinésica, que es la primera, y esta es a través del lenguaje corporal y sus posiciones. Aquí va desde lo que son, o se analizan las sonrisas, los parpadeos, las miradas, la actividad nasal, desplazamiento de pies, juego de manos y movimiento de la cabeza. Tiene que ver con mucho movimiento, como ustedes ven en esta parte de comunicación no verbal, pues se analizan estos aspectos. Ajá. Estos aspectos son importantes para poder determinar lo que una persona está comunicando. Les digo, son aspectos que podemos ver. Por ejemplo, cuando estamos impacientes en algún lugar, pues empezamos a mover los pies, ¿verdad? Señal de que estamos aburridos o de que ya nos estresamos, de que ya no toleramos. Todo eso, por ejemplo, lo vemos con los pies. También cuando a veces estamos nerviosos, pues movemos mucho las manos, ¿no? Y esto también lo podemos identificar. O sea, hay muchos aspectos que podemos nosotros analizar y captar el mensaje que se nos está enviando. Ajá. ¿Dudas hasta aquí, señoritas? No, profe. ¿Todo bien? Sí. Ok. Muy bien.
También, bueno, vamos con lo que es la proxémica. En este es el uso y percepción del espacio social y personal. Aquí es cómo nosotros comunicamos algo a través de esa proximidad, digámoslo así, por eso es proxémica, la manera en que nosotros tenemos este acercamiento con los demás, ¿sí? Con los demás que nos rodean. Esto también va a decir mucho sobre lo que queremos comunicar o sobre lo que queremos nosotros delimitar como parte, ¿no? Em, Tiene mucho que ver el cómo nos ubicamos en el espacio en donde estemos, cómo mantenemos nuestra distancia con los demás y cómo a partir de esa distancia pues interactuamos. En la imagen ustedes pueden ver, por ejemplo, la proximidad, ¿no? Aquí se nos indica por centímetros cuánto sería pues como que lo ideal para un distanciamiento o estar próximo con personas en el espacio en el que estamos, ¿no? Por ejemplo, si es una situación íntima. Íntima no quiere decir que tenga que ver algo con otras situaciones, sino íntima en relación, por ejemplo, si estamos con el amigo, con mamá, con papá, con los hermanos, con los primos, con alguien que apreciamos, pues la distancia en la que nosotros estamos con esas personas es entre 15 y 45 centímetros, es decir, nos agrada estar, sí, con esa persona. Diferente, ¿no? Por ejemplo, si alguien nos cae gordo, que no toleramos, ¿verdad? Que nos cae mal, pues entre más lejitos, como que estamos mucho mejor. Y entonces, por ejemplo, aquí podemos ir ampliando nuestra distancia entre personas. Por eso es proxémica, es cuánto nos relacionamos. Y esto, pues, nos indica, pues, el cuánto queremos estar con otra persona. Yo les decía, si no nos cae bien, pues nos vamos a estar evitando, vamos a estar alejando. Incluso cuando estamos enojados, por ejemplo, con alguien, pues no lo queremos ni cerca, no la queremos ni cerca, ¿verdad? Por el contrario, tendemos a irnos separando. Y hasta la otra persona se puede dar cuenta. Y ahora, ¿por qué te alejas? Este, ¿por qué te vas? ¿Te caigo mal? O esto, lo otro empiezan a decirnos, ¿no? ¿Por qué? Porque el mensaje se capta. Entonces, a esto se refiere esta parte de comunicación no verbal proxémica, ¿sí? Tenemos a la icónica simbólica. Aquí en esta parte de comunicación, pues obviamente es cuando utilizamos signos, imágenes, iconos y demás para podernos comunicar con la otra persona sin necesidad de utilizar un lenguaje verbal o un lenguaje escrito. Lo que hacemos actualmente, por ejemplo, en el celular, demasiado, ¿verdad? Que utilizamos los emojis, ¿no? Para poder nosotros comunicar un mensaje. A veces ya ni escribimos, solamente ponemos caritas, ponemos imágenes, es más, hoy ponemos hasta los stickers, ¿verdad? Bastante. Todas estas señales, símbolos y demás para poder comunicar un mensaje. Ya no utilizamos como tal el empleo de la escritura para comunicar mensajes, pero es parte de una comunicación no verbal simbólica. Ajá. Entonces aquí, pues utilizamos cualquier tipo de icono, señal o símbolo para podernos comunicar. Yo hablaba de emojis, pero pues obviamente también, por ejemplo, en las carreteras o tenemos mucha simbología para nosotros identificar situaciones de peligro, curvas, stop, un montón, ¿no? Curvas, demás. Tenemos, como ustedes pueden ver, un montón de símbolos que se utilizan o señales, iconos para poder comunicar. ¿Sí? Esto también es importante. Supongamos que Dulce está hablando con la amiga y en lugar de decirle que estoy triste, pues le manda la carita del icono de tristeza, ¿no? O un sticker de tristeza. Entonces ya con esto Dulce identifica el mensaje sin necesidad de que le escriban precisamente la palabra tristeza o me siento mal. Ya con eso Dulce entiende que su amiga pues está triste, se siente mal. O si estamos contentos, pues la carita feliz, ¿verdad? Todos estos son parte de esta comunicación icónica simbólica, que es precisamente parte de la comunicación gráfica, también de grafías que utilizamos. También tenemos al paralenguaje. Ajá. Y pues bueno, aquí lo que nosotros vamos a emplear, no recuerdo, no es cierto, no fue con ustedes donde vi estos aspectos, o sí, no, pues, no recuerdo si los vi con todos, lo que es modular el tono de voz, la entonación, el ritmo, las pausas, la emoción con que hablamos, creo que sí fue con ustedes.
Ya con tantos alumnos que tengo, ya de pronto no sé ni de quién le di estos aspectos como parte de la comunicación y como parte de lo que es exponer precisamente. Pero utilizamos estos aspectos que también van a evocar un mensaje, ¿sí? A partir de cómo nosotros entonamos, o más bien manejamos nuestra voz, y a partir de nuestra voz, cómo entonamos, es decir, la entonación que le damos a lo que estamos diciendo, el ritmo con que lo hacemos, las pausas que hacemos para que esto se entienda, y también la emoción. Entonces, aquí, para que haya una comunicación efectiva, pues se dice que, y ya lo comentábamos anteriormente, que realmente, que lo que es el uso del lenguaje verbal, oral, pues solamente se siente el 7%, el 38% de este mensaje lo va a dar el tono y el volumen que nosotros le demos con nuestra voz a ese mensaje que pretendemos decir, y el 55% de esa comunicación tiene que ver con el lenguaje corporal. Seguramente ustedes, mientras están escuchando lo que yo digo, pues están atentos a mi tono de voz, ¿no? Cómo lo elevo, cómo lo bajo, cómo le doy énfasis a una parte, cómo hago pausas, cómo me enriedo, ¿verdad? Con mis propias palabras, cómo muevo las manos, cómo muevo la ceja, cómo estoy viendo como si tuviera la cámara para acá y para allá, ¿verdad? Entonces, todo eso a ustedes les indica algo. Si estoy distraído, volteo, pues seguramente se dan cuenta o estarán viendo, ay, el profe, quién sabe qué pasó, que ya volteó para allá, ya regresó. Todo esto ustedes lo notan porque es pues a partir de estos otros aspectos que acompañan lo que nosotros queremos decir. Ajá. Seguramente cuando Lupita se enoja, pues para hablar eleva incluso su tono de voz, la entonación que le da, y todos lo hacemos, ¿verdad? Cuando estamos enojados, pues hasta cambia nuestro tono de voz. Es muy diferente, es un tono más fuerte que cuando estamos hablando de manera normal. Cuando estamos tristes, por el contrario, generalmente nuestro tono de voz es bajo y hasta ni se nos escucha así como que, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? O qué esto, ¿no? Entonces cambia nuestra entonación, nuestro tono de voz cambia. El ritmo también. Cuando estamos enojados, seguramente hablamos rapidísimo, ¿verdad? Hablamos rápido, rápido, rápido. O cuando tenemos prisa, cuando algo nos surge, cuando algo nos interesa. Cuando no, pues cambia este ritmo. Las pausas también son muy importantes para que el mensaje llegue adecuadamente. Si nosotros habláramos de corrido, como decimos, sin hacer ninguna pausa ni ninguna entonación, pues seguramente no entenderíamos el mensaje de la manera correcta. Sin embargo, si hacemos pausas, pues esto va a hacer que el mensaje pueda ser mejor para la persona que lo está escuchando. Ajá. Y también la emoción. Ustedes a veces, cuando hay temas que tal vez me gustan más, pues ustedes me verán a mí emocionado explicando y hablando y todo lo demás, ¿verdad? Cuando son temas que hasta a mí me aburren, pues seguramente también me ven así como que, quién sabe qué está diciendo el profe, creo que tampoco le interesa, ¿verdad? Sobre todo a las chicas de Cari, Lupita, Jenny, ¿verdad? Con epistemología, que hasta el profe se enreda y no sabe ni lo que dice, porque no le emociona tanto el tema. Entonces, nosotros también a partir de esto, pues es como expresamos. Sí, entonces el 55% más de la comunicación efectiva está más en lo que es el lenguaje corporal, el 38% en lo que es nuestra voz, el cómo nosotros hablamos, nos referimos, y pues un 7%, imagínense, solamente en lo que estamos diciendo. Todo lo demás es por otros aspectos. ¿Dudas hasta aquí, señoritas? ¿Ninguna? Ok, muy bien. Dulce, buena noche. Tania, buena noche. Irene, buena noche. Aline, buena noche. Ya se incorporaron. Buenas Hola, noches. buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bien, entonces, ya vimos a Antoine por ahí también. Buenas noches, Antoine. Buenas noches. Hola, Antoine. ¿Qué andas haciendo? Viento. ¿Qué andas viendo? Ah, jugando. Muy bien, Antoine, pues sigue jugando entonces. Sí, gracias. De nada. Bien, por ejemplo, hablando de tono de voz y demás, ustedes ven que, por ejemplo, con Antoine siempre como que elevo más el tono de voz, un poco más lento, ¿verdad? Para que él pues pueda captar el mensaje, porque aquí también tenemos que ver
con quién nos estamos dirigiendo, de pronto con qué problemas puedan tener y demás. Tenemos que ir adaptando precisamente todas estas características del paralenguaje, ¿sí? Por eso es que ustedes de pronto pues ahí ven un cambio en la manera en que yo hablo, en la manera en que dirijo mi voz, o en la manera en que tono las frases, frases concretas, ¿verdad? En el caso de Antoine, que debe de ser así, frases concretas para que él pueda captar el mensaje de la mejor manera. Entonces, ninguna duda, ¿verdad? Todo hasta aquí vamos bien. Todo muy fácil, ¿verdad? Con esta parte. Y también tenemos a la comunicación artefactual, ¿sí? Aquí es cómo nosotros utilizamos lo que son objetos y accesorios que son parte del ambiente, del entorno en el que estamos para poder comunicar, ¿sí? Em, por ejemplo, vemos con Irene que utiliza fondos, ella utiliza muchos fondos, ¿no? Generalmente nos presenta fondos sobre lo que son aulas, pues seguramente estos fondos los utiliza con sus niños para dar el mensaje del contexto en el que está, pues es un fondo y ellos lo puedan, un fondo, perdón, un salón, ¿sí? Y ellos puedan identificar o se sientan como que, pues sí, mi Irene está en su aula y pues puedan ver como que estas características y ellos lo puedan identificar. Ajá, entonces ahí estamos utilizando, pues sí, accesorios, objetos, o por ejemplo, si a lo mejor Irene no tiene un fondo, pero a lo mejor sí ha arreglado atrás, ¿verdad? Con imágenes, con el abecedario, con lo que sea, para utilizarlos y comunicar, ¿sí? En el caso de nosotros en la educación, pues utilizamos mucho esta parte de accesorios y objetos en el contorno, perdón, en el entorno, en el aula, ¿verdad? Para poder comunicar y que los alumnos pues capten mensajes. Pero no solamente eso, lo hacemos tal vez también cada uno de ustedes en sus habitaciones ha estructurado su habitación o decorado con objetos y accesorios que comunican parte de lo que ustedes sienten o parte de su personalidad, ¿o me equivoco? No, ¿verdad? Generalmente, pues No. así, no, así utilizamos a veces todos estos objetos para poder comunicar. Ajá. Algo que podemos ver, o un ejemplo que pueda ser más notorio, pues por ejemplo en el teatro, ¿no? En el teatro utilizamos muchos objetos para poder representar y poder comunicar, que es muy importante cómo se llega el mensaje a partir de lo que actúan los personajes, pero también de lo que el entorno nos quiere decir, porque obviamente si la maestra Jenny monta una obra de teatro sobre lo que es la playa, ¿verdad? Pues obviamente en su comunidad pues no hay playa, entonces pues tiene que diseñar accesorios, tiene que diseñar materiales que simulen la playa y eso va a comunicar, va a comunicar ese contexto. ¿Sí? Así que por eso esta es comunicación artefactual, donde utilizamos accesorios, objetos para poder comunicar. Ajá. Y pues bueno, como ustedes ven, esta parte de lo que es la comunicación artefactual, pues vamos a tener objetos integrados, incidentales, revelados, ocultos, pero al final de cuentas, todos con el objetivo de comunicar algo. Hay objetos ocultos o generalmente esto se utiliza pues como parte de los mensajes que tienen implícitos otros más, ¿sí? De hecho, pues bueno, ustedes saben que hay mucho mensaje subliminal a veces en lo que comunicamos, en lo que estamos viendo, incluso lo que nos pone la televisión, mensajes que van dentro del mensaje que se pretende dar, aparte se anexa otro mensaje. Y entonces aquí podemos utilizar también objetos ocultos para poder comunicar. Tenemos a la paralingüística, y pues bien, esta parte también de la comunicación no verbal va a estudiar, como se dice aquí, la expresión de los mensajes no verbales, ¿sí? Producidos por la voz humana y que puede ser oído por otro ser humano, es decir, sonidos que nosotros hacemos y que pueden ser captados como parte de la comunicación con otro individuo. Bueno, aquí mensajes no verbales. Por ejemplo, no sé, a veces, bueno, el silbido no es producido por otra, pero bueno, por ejemplo, dentro de esta paralingüística también entra los silbidos, ¿no? En nuestras familias muchas veces nos comunicamos por medio de estos sonidos, ¿no? Un silbido que identifica el que dónde estás o te estoy llamando, y que conocemos, que no nos necesitan hablar o no hay parte de este mensaje verbal, pero que nosotros entendemos. Ajá. Y pues bien,
Algo que puede hacer, hablando ya de esta comunicación no verbal y comunicación verbal y de todos los tipos que acabamos de ver, que tienen que ver con nuestra forma de expresarnos, porque dijimos que al final de cuentas, todo esto va a expresar o va a hacer que nosotros expresemos lo que estamos sintiendo, pensando, en cuanto a emociones también, ¿sí? Y que lo vamos a poder identificar a partir de esto. Aquí van a interferir algunos aspectos en que el mensaje o la comunicación pueda darse adecuadamente, ya sea tanto verbal como no verbal, y esto tiene que ver con las características físicas del emisor. Un ejemplo, bueno, en el caso de, por ejemplo, si nosotros habláramos de características físicas, o también aquí entra en parte de problemas que pudiesen tener los emisores. Si yo pusiera como ejemplo un niño con síndrome Down, vamos a ver que un niño con síndrome Down puede ser muy expresivo y podemos ver con mucha naturalidad todas las emociones que pueden expresar a partir de no solo el lenguaje verbal, sino también a partir de de todo lo que son los gestos, posturas y demás, ¿no? Si nosotros tuviéramos también o a un niño con este autismo, entonces aquí va a ser muy diferente porque los niños autistas, recuerden que no reflejan las emociones que están sintiendo. Ajá. Entonces, aquí, ¿cómo identificar? Entonces, ¿cómo yo saber si se siente bien, se siente mal, si está pasando por una emoción, si no le está pasando? Porque no vamos a ver mucho reflejo de estas emociones en sus gestos y demás. Entonces, también van a identificar o van a intervenir estas características físicas, aparte de lo demás que vimos, el contexto, el código, canal y todo esto, también van a intervenir características físicas. Obviamente, si también estoy con una persona que es sordomuda, pues esta característica física, y si yo escucho bien y hablo bien, pero la otra persona no, y yo no manejo un código de más, pues entonces también son limitantes físicos que va a haber para que no haya esta comunicación adecuada. La personalidad de cada persona, las características que tenemos cada uno de nosotros para poder expresar, ¿sí? También esto es importante. La actitud que nosotros tenemos hacia el receptor. Yo puedo estar muy emocionado hablando y lo demás, pero si ustedes les aburre mi clase y demás, y me muestran una actitud que no es adecuada, pues de todas maneras, aunque yo esté emocionado dando el mensaje, si ustedes no lo quieren recibir, pues no va a llegar de la manera adecuada, ¿sí? Y además eso también hará que de pronto como que se corte la comunicación y quien sea el emisor ya no quiera seguir dando ese mensaje. Ajá. El estado emocional también interviene demasiado, las emociones otra vez influyen en cómo nosotros comunicamos. Hace un ratito hablaba, si Lupita se enoja, pues obviamente todo lo que nos diga va a ser con un tono de voz muy diferente, pero además seguramente el mensaje ni va a llegar claramente. Si estamos tristes, pasa lo mismo, ¿no? Hasta como que las ideas se nos van, no queremos hablar, nos enredamos, en fin, entonces las emociones también juegan un papel importante en cómo nosotros comunicamos. ¿Dudas? Todo bien, ¿verdad? ¿Y funciones de la voz? Pues Sí, bueno, profe. ¿sí? Ok, bien. Gracias, Jenny, Irene, demás que me dicen que todo bien. Como vemos, pues bueno, la voz denota nuestra personalidad, es una característica distintiva de nosotros. A partir de nuestra voz, pues comunicamos sentimientos, actitudes, emociones, damos un mensaje. A partir de ello, pues también generar imágenes. Un tono de voz también o una voz adecuada, pues hace interesante la comunicación. No sé si han escuchado, por ejemplo, creo que ya no todos escuchan radio, ¿verdad? Pero, pues, por ejemplo, los locutores, los que graban comerciales y demás, no sé si han escuchado ustedes, todos tienen como que una voz muy agradable, una voz que hace que sigamos queriendo escuchar, ¿verdad? Porque es agradable lo que dicen, la manera en que lo dicen. Por ejemplo, si a mí me ponen de locutor, pues obviamente yo de locución no la haría, ¿verdad? Porque mi voz no es la más agradable y como que no sería grato tenerme ahí hablando y hablando y hablando, ¿verdad? Entonces, la voz a veces también hace que sea interesante la comunicación. Hay tonos que son muy agradables, hay tonos que no son nada agradables y que apenas escuchamos hablar a la persona ya no queremos escuchar, ¿no? Entonces, también esto es importante. También es importante que nosotros para poder comunicar,
conozcamos bien el mensaje que queramos dar, ¿sí? ¿Por qué? Ya dijimos que si yo no sé el mensaje, no lo tengo claro, qué es lo que quiero dar, a pesar de que estoy utilizando la voz, no sé el mensaje, cómo lo voy a dar, pues obviamente el que será mi receptor no podrá captar lo que yo quiero. Recuerden que yo puedo decir una cosa y ustedes pueden entender otra, porque así es en la comunicación, ¿sí? Si yo no tengo bien claro el mensaje, ustedes pueden entender otra cosa independiente de lo que yo estoy diciendo. Ajá, entonces la voz nos sirve para expresarnos, para hablar y comunicar, que esto es importante recalcar. Las características de la voz, pues bueno, claridad. Yo a veces siento que no soy muy claro, por ejemplo, a veces siento que me enriedo, hablo muy rápido y ustedes se quedan con cara de quién sabe qué dijo el profe. Pureza, sí, que tiene que ver con esta parte de claridad, intensidad o alcance. Esto va a depender también del lugar en donde nosotros estemos evocando este mensaje. Por ejemplo, ahorita, pues yo no hablo en un tono muy elevado, además, porque sé que tengo un micrófono y que ustedes pues están escuchando a través de sus dispositivos. Y si yo de pronto hablara fuerte, pues seguramente sería hasta fastidioso, ¿no? Porque obviamente ya en las bocinas se escucha diferente y hasta vibra, no se oye feo. Entonces, no utilizó un volumen muy alto. A diferencia de si estuviera en el salón, tendría que hablar con un tono más elevado para que todos me alcancen a escuchar. Y eso también tiene que ver con la variedad o flexibilidad vocal. Esto depende de cada uno de nosotros. La voz de cada uno de ustedes es muy diferente. Ajá. Y también flexible, es decir, a la hora de hacer todos los cambios vocales que se requieren. El volumen que le damos, la velocidad con la que hablamos, nuestro tono grave, agudo, el ritmo con que damos el mensaje, utilizamos, bueno, la voz, las pausas que hacemos y énfasis. Aquí, en el caso de la docencia, nosotros tendemos a hacer mucho énfasis en cuestiones que son importantes. Por ejemplo, ustedes se dieron cuenta ahorita que hablé énfasis, como que le doy todavía un peso más de voz a esta palabra para recalcar algo importante, y esto es lo que hacemos. De hecho, cuando queremos que alguien entienda algo o se aprenda el mensaje, siempre recalcamos o subimos ese tono de voz, recalcamos ese aspecto. Ahí estamos haciendo énfasis en algo que pretendemos que la persona adquiera bien ese mensaje. Bien, espero que hasta aquí, en cuanto a lo que es la expresión verbal y no verbal, nos haya quedado claro. ¿Alguna duda que exista con esto, Dulce? Ninguna. No, profe, creo que no. Ok, muy bien. Irene, ¿dudas que tengamos? No, está bien, Muy licenciado. bien. Son Jenny, temas fáciles. ok, sí, están digeribles, ¿verdad? Jenny, ¿dudas? No, profe. No, ni Ninguna. una. Muy bien, me parece bien, porque en su examen viene todo eso. Tania, ¿dudas? No, profe, ninguna. Bien, qué bueno. Aranza, ¿alguna duda que tenga? No, profe, ninguna. Muy bien. Lupita, Yo tenía una duda, profe, sí. pero, pero ya, ahora sí que con su explicación que dio, ya la comprendí mejor. Bueno, está muy La bien, Lupita. comunicación arte actual. Ah, ok. Muy bien. Recuerden que ahí pues es utilizar objetos para comunicar algo, para que el mensaje llegue. ¿Vale? Sí, ¿Dudas, Cari? gracias. Ok, por nada, Lupita. ¿Dudas, Cari? No, profe. Muy bien. Aline, ¿alguna duda? Buenas noches. Buenas noches. No, ninguna duda. Ok, muy bien. Bien, chicas, entonces espero que hasta aquí vayamos bien. Son temas, de hecho, que ya habíamos visto con anterioridad. Ahora bien, haciendo un espacio y aquí sí, pues bueno, para recordarles de su examen global, el examen global de creatividad, déjenme ver cuándo se los marcaron, porque no tengo el calendario. O ustedes si recuerdan, déjenme ver por aquí. El 29, profe. ¿El 29? Ok, entonces el día 29 de este mes ustedes se presentan a creatividad de 12 a 1:30 y aquí su examen sí es escrito, ¿vale? En esta asignatura es evaluación escrita, así que estas sí van a tener que ir a la institución a presentarla, por favor. Sí, entonces todo lo que viene en su examen global,
son los temas que hemos visto, de los documentos que envié y que todo está también en las diapositivas que manejé, ¿sí? No hay nada que no hayamos visto. A veces ustedes investigaron a lo mejor otra bibliografía o a lo mejor de las bibliografías que yo puse, cambié algunas cosas, pero pues todo tiene relación. De hecho, no hay nada que no sea que no esté. Así que el día 29 su examen en esta es escrita. Está fácil, son como 100 preguntas, pero de que son de falso y verdadero y subrayar, pues entonces no creo que se lleven mucho tiempo. Algo sencillo. ¿Sí? Ya más estresada no puedo estar ya, licenciada. Bueno. Luego con los exámenes esos finales que no sé de qué se trata, pero bueno. ¿Nos han comunicado a dirección? No, sí, pero no nos han informado todavía bien. Ah, ok. Bueno, entonces para que sigan preguntando, para que chequen y si no, pues de alguna manera vayan poniéndose a estudiar los primeros cuatrimestres para que tengan... Oiga, licenciado, y sí. por ejemplo, si no logramos tener el porcentaje requerido, ¿no sabe qué pasa? Las vuelven a evaluar, tengo entendido. Es que, por ejemplo, en lo personal me preocupan los primeros cuatrimestres, ya que yo no Sí. estuve. Usted No fue sé qué materias. revalidación, supongo. Sí, bueno, usted tiene que checar bien su caso para que vean cómo es la evaluación en el caso específico de usted. Con Tania y Dulce, pues no hay problema porque están desde el inicio. Aline también por ahí tiene que checar, pero pues sí, pregunten en dirección para que les sepan qué decir y no las confunda yo. Lo que sí es que, pues esto siempre se les hace a los alumnos, tienen que estudiar por cuatrimestres y les presentan exámenes generales de conocimiento. Yo confío en ustedes porque sé que, ¿sí? Confío en ustedes porque sé que sí saben, entonces, pero bueno, de pronto ya ante un examen escrito se nos va el avión, ¿verdad? Cambia la situación. Bien. Bueno, entonces después del anuncio ya saben cuándo es su examen escrito, así que se ponen a estudiar, por favor. Bien, chicas, voy a cerrar medio minuto y me incorporo en la siguiente para retomar el tema de esta semana, si son tan amables, ¿sale? Por favor. Medio minuto y me reincorporo. Sí, profe. ¿Sí? Ok, las veo en un instante.